Buenos días, estimado hermano y hermana y amigo que puede escuchar y ver este servicio que llevamos a cabo aquí en Converse, Texas. Estamos en una calle 250 Donald Road. Si usted vive por aquí en Converse o en alguna parte de San Antonio y quiere visitarnos, como a las 11, más o menos, exactamente comenzamos este servicio de predicación. Nos reunimos antes para comentar acerca de la Biblia. Así que le invitamos para si quiere estar con nosotros. También quiero indicarle, ya que muchas personas ven este servicio, especialmente en Chicago, yo sé que ahí tengo muchos hermanos y hermanas, mucha familia, que cuando hablo familia, ¿verdad? La familia de Dios, que pueden ver este servicio, este video, y usted puede enviarlo a otras personas. Por ejemplo, mi esposa, cuando este servicio termina, ella le envía este mensaje a muchas personas. Puede ser a Guatemala, México, Brasil, donde quiera puede enviar este mensaje y que pueda ser escuchado por otras personas. Yo le doy gracias a Dios por usted que espera este programa, este servicio. Siempre después del servicio, durante la semana me pongo a mirarlo. Las personas que lo miran. Y gracias a Dios, que hay un buen grupo de personas que lo miran. Algunos me saludan, yo sé que otros no, porque son bastantes. Pero gracias le doy al Señor que de este lugar aquí, en San Antonio, al norte de San Antonio que estamos, este servicio puede ser llevado a otros lugares. Y que pueda ser de gran ayuda y de bendición para su vida. La palabra de Dios es para alentar a las personas. La palabra de Dios es para salvar a las personas, para levantar a las personas, para perdonar a las personas. La palabra de Dios es algo de amor, ¿verdad? Que en la persona de Jesucristo, Dios ha hecho algo grande en la tierra. Quiero tratar un tema hoy. Y siempre le digo a usted, ¿tiene lápiz? ¿Tiene papel? Búsquelo y anote. Cuando usted escuche algo de un pastor, un predicador, un evangelista, quien sea, anote lo que esta persona está hablando. Si está en la Biblia, léalo. Porque muchas personas pueden hablar muchas cosas que no están en la Biblia. Y la gente cree en todo lo que escuchan. Pero cuando yo digo, vamos a leer primero Gálatas, es el primer versículo que vamos a leer. Gálatas capítulo 1, versículo 6 al 9. Ahí va a estar el tema de este mensaje. Y lo interesante, ¿verdad? Porque estos temas lo llevan a usted a tener un conocimiento grande de las Escrituras, de lo que escucha, si es verdad o es falso. No somos, déjeme decirle, si usted se deja engañar es porque usted se deja engañar. Porque usted es una persona inteligente. Usted es una persona que, por ejemplo, tenemos la Biblia en español. Se puede leer. Y es por eso que quiero explicar en una forma detallada acerca de qué es el Evangelio
de Jesucristo. ¿Hay otro evangelio? Veamos lo que dice la Biblia. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. El apóstol Pablo está usando aquí palabras bien fuertes. Está hablando que si alguien le añade al evangelio de Jesucristo, sea maldito, fíjese, sea maldito. Es tan severo el castigo de estas personas que quieren cambiar la verdad de Cristo por cosas diferentes. El apóstol Pablo dice, estoy maravillado. Wow. Maravillado. En otra palabra, puede decir, estoy turbado. Estoy aturdido. ¿De qué? De que tan pronto, le está escribiendo a los Gálatas. Esta es una iglesia de la que él fundó y le enseñó el evangelio puro de Jesucristo. Sin arrugas, sin añadiduras, sin cosas. Pero estos Gálatas, y siempre lo he dicho, Satanás tiene un arte, tiene una forma de mezclar sus mentiras con las verdades. Porque no hay otra forma para engañar. Tiene que haber verdades. Y dentro de esas verdades se injerta la mentira. Pero es ahí donde tenemos que estudiar la Biblia, tenemos que pedirle a Dios que Él nos dé sabiduría para nosotros poder comprender qué es la falsedad, qué es la verdad y qué es la falsedad. Y el apóstol Pablo dice, estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado de la verdad del evangelio de Jesucristo. Fíjense, para seguir otro evangelio, para seguir otras enseñanzas, para seguir otras creencias, en otra palabra, para seguir otras mentiras. Porque mentiras, fíjense en esto, mentiras pudieron ser verdades en el pasado. Pero cuando se quieren penetrar en la gracia de Dios, del evangelio de Jesucristo, son mentiras, porque ya pasó. O sea, en otros tiempos tuvieron su lugar. Como por ejemplo, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos tuvieron su tiempo. Es por eso que en Juan 1:17 dice, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. Hay un cambio. Si los mandamientos no es que hayan pasado, los mandamientos siguen, pero los mandamientos no son parte para la salvación.
Porque si en los mandamientos hay salvación, entonces ¿para qué vino Cristo? Si ya estaban los mandamientos. Entonces en vano vino el Señor Jesucristo. Ahora, el apóstol dice, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban, los pervierten. Siempre hay personas, mensajeros de Satanás, filtrados para traer mentiras, o sea, cosas del pasado, a la gracia. La gracia, que es el sacrificio de Jesucristo, no se le puede añadir nada. Y es por eso que quiero traer estos versículos que aclaran el verdadero evangelio de Jesucristo. Y a ese evangelio, a eso que Cristo hizo, no se le puede añadir nada. Es perfecto. Es la obra perfecta en su sacrificio en la cruz. A eso no se le puede añadir nada. Entonces Pablo le está diciendo, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los pervierten. La perversión del primer siglo, estos Gálatas, era la circuncisión. La circuncisión era como una operación, ¿verdad?, que se le hacía en el prepucio al hombre. Todavía en nuestros días se practica en los hospitales, pregunta si se le quiere hacer al niño. Pero ese era algo que era una señal. Y fíjense, esa señal era tan grande que Dios salió a quitarle la vida a Moisés, porque no lo había hecho. A Moisés. ¿Ve? Algo que se encuentra en la Biblia, algo extraño. Es que yo estuve hablando en los últimos mensajes acerca de la obediencia a Dios. Y cuando Dios da un mandamiento, dice algo, Dios espera que se le obedezca. Así es que la circuncisión, estos judíos quisieron meter la circuncisión como parte de la salvación. Pero la salvación, la estamos leyendo, vamos a leer otros versículos para entender qué es el evangelio. Cuando la Virgen María quedó encinta de Jesús, que Jesús nació, se le aparecieron unos ángeles a los pastores y le dijeron, no temáis, he aquí os doy nuevas de gran gozo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esas son buenas noticias de gran gozo. Y si esas son noticias buenas de gran gozo, no necesitan añadiduras. Porque ese sacrificio era para el perdón de los pecados del pueblo, de las personas. Y no necesitan otras cosas para añadirle a ese sacrificio para que una persona se salve. O sea que las buenas nuevas es el mensaje de Jesucristo. Y por ejemplo, lo vamos a leer en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 3 y 4. ¿Qué es el evangelio de Cristo? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Muy bien, fíjense lo que es el evangelio. Cuando uno, por ejemplo, existía antes un lugar que se llama el paraíso, el seno de Abraham.
Personas como Abel, personas del Antiguo Testamento antes de Cristo, cuando morían, no iban al cielo. Iban a ese lugar que estaba bajo la tierra, que se llama el seno de Abraham. Pero todas esas personas habían creído que iba a venir un Mesías, uno que iba a perdonarlos, uno que iba a morir por ellos, para sacarlos de ese lugar. Pero todas esas personas estaban presos. Bueno, no presos en el sentido de sufriendo en una cárcel, porque era un paraíso que Dios le había hecho. Me imagino algo bello. Cuando creó Dios a Adán y a Eva, los puso en un paraíso, en el huerto de Edén. Pero ahora ellos se encuentran en ese lugar, comenzando con Abraham. Los profetas, todos están en ese lugar, esperando la muerte de Jesucristo, porque nadie podía ir al cielo. Entonces, lo que hemos leído ahí es que, dice Pablo, incluso cuando leímos antes, fue tan severo de que la persona tenía que ser maldita o condenada. Y él dice, si aún nosotros, si aún yo, que les enseñé a ustedes ese evangelio, cambio, y le escribo para que hagan otra cosa, yo sea maldito. Fíjense. O si viene un ángel del cielo, sea maldito. Es tan serio el asunto de comprometer lo que Cristo ha hecho para salvar a las personas con otras cosas que no son. Así que él, me imagino que menciona el profeta Isaías, capítulo 53, donde habla de que el Mesías, este niño que iba a nacer, iba a morir por nuestros pecados, iba a sufrir, iba a resucitar. Y Pablo lo está mencionando aquí, que primeramente os he enseñado que Cristo Jesús murió conforme a las Escrituras. Fíjense, Jesucristo se entregó. El Padre lo entregó. Él mismo se sometió a la voluntad de Dios el Padre. Qué muerte cruel. Yo no sé si... Yo estaba en Florida esa vez cuando hicieron la película esa de Mel Gibson. Creo que Cel y yo la fuimos a ver, esa película. Donde realmente por primera vez se ve lo que le hicieron a Jesucristo en la cruz. Isaías 52, 14. No lo tengo ahí para enseñarlo, pero dice que lo desfiguraron. A Jesús le estuvieron dando golpes por días. Abusaron de él. Lo desfiguraron. Dice Isaías 52, 14 que su rostro no se conocía de la paliza que le habían dado. Su muerte en la cruz. Una cruz de vergüenza que era para criminales. Es como hoy día, por ejemplo, ¿qué se usa hoy día? La silla eléctrica, ¿no? Pues la silla eléctrica te ponen ahí una de esas y pues, te mandan para el otro lado rápido. Pero en una cruz era una exhibición que Roma le hacía a los criminales para que ellos aprendieran a no rebelarse en contra del gobierno. Y los ponían en una cruz, que en el Antiguo Testamento decía, maldito todo es aquel que es puesto en una cruz, un madero. O sea, estaba bajo maldición. Jesucristo se hizo maldición por mí, por usted, mi amigo que me escucha. Él se hizo maldito. No que él lo era, sino que se hizo, lo aceptó.
para que yo pudiera tener vida. Se dejó matar, se dejó abusar, torturar, por amor a ti, que me escuchas en estos momentos, y a mí, para que podamos experimentar ese amor tan grande de Dios y el perdón de nuestros pecados. No hay sacrificio más grande, ni obra más grande que la que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y ese es el Evangelio. Esa es la obra que la gente quiere añadirle para que otros se puedan salvar, lo cual es mentira. Fíjense, lo que cuando leemos la Biblia, dice que habían 3 ahí, ¿no? Jesús en el medio, habían 2 más. Y uno de los que estaban muriendo ahí, le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuál paraíso? Ese paraíso que estoy hablando. De que cuando las personas morían iban a ese lugar, el seno de Abraham. No estaba en el cielo. Estaba en la tierra, bajo la tierra. Sería interesante si estos que andan buscando por ahí, los chinos que andan escarbando. Escuché a los chinos que andan haciendo hoyos grandes allá en China, a ver si encuentran el paraíso ese. Bueno, me imagino que lo que van a encontrar es el infierno. Los volcanes que explotan. Pero Jesús le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Miren, el punto que quiero tratar es este. Que esa muerte de Jesús en la cruz. En San Juan, vamos a leer San Juan 19:30, fíjese lo que dice. Hay otro versículo antes de él, y siempre, nunca quiero terminar un tema con un mensaje, porque es imposible alcanzar para que las personas puedan comprender el tema en una forma completa. Pero vamos a leer por lo menos 2 versículos más, y ese es el primer punto que estoy tratando, 1 Corintios, capítulo 1, 22 al 24, para que ustedes vean cómo el apóstol Pablo defendía lo que es el Evangelio de Jesucristo, su sacrificio en la cruz. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Los judíos piden señales. Yo una vez, después que estaba en Chicago, allá en una iglesia, y después de los servicios que hacíamos, con el hermano Fabio nos íbamos a Elgin, por ejemplo, un pueblito que se llama Elgin, y nos íbamos para allá a hablar con la gente en las calles, en las casas. Incluso encontramos allá una vez que llevamos servicios. Hubo una señora que abrió la casa, parecía espiritista ella, allí en oscuro todo. Y allí estuvimos dando estudios. En otras, las casas estaban llenas de gente y entramos y nos dijeron sí. Yo recuerdo, ¿verdad?, cuando yo empecé así a servirle a Cristo. En la calle encontramos un señor y dice: no, pues ya ¿qué voy a creer si ya no hay ni señales? O sea, él parece que andaba buscando señales, ¿no? Milagros. Pablo aquí dice: los judíos piden señales, los griegos sabiduría. Los griegos es una raza que se ha dedicado a los estudios. Grandes filósofos vienen de Grecia. Dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. O sea, predicamos a alguien que fue crucificado, alguien sacrificado,
Alguien que derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Tremendo el Evangelio de Jesucristo. No hay que añadirle nada. Vamos a otro versículo más, San Juan. San Juan, fíjate, ahora el apóstol Juan está hablando de algo que él escuchó cuando Jesús murió. San Juan 19:30. Se le quiere leerlo, por favor. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Miren, consumado es. Se ha terminado. La obra que el Padre me envió a hacer se ha terminado. Por supuesto que esto consumado es. Cuando las personas que escucharon esto, ellos no saben lo que es consumado es. Pero Jesucristo sí sabe lo que es consumado es. Dios el Padre sí sabe lo que es consumado es. El Espíritu Santo sí sabe lo que es consumado es. Consumado es que ya se ha terminado, no hay más. La ley de los sacrificios de animales ha terminado. Porque eso es lo que quiere decir. Fíjense esto, cuando Jesucristo está muriendo, Él está derramando toda su sangre. En el templo había que llevar animales para sacrificarlos. No era para el perdón de los pecados, sino era para, como que Dios estaba pasando por alto en lo que este Jesús que está muriendo, que derrama su sangre, y ahora dice, consumado es. O sea, se ha terminado todo aquello. Cuando Jesucristo, fíjense, cuando Jesucristo muere, creo que esto está en San Mateo 27:51. Ya, por ahí está, dice así. Cuando esto que leímos sucedió, dice que fíjense, el velo del templo se rasgó. Vamos a suponer que fíjense, esa puerta que está ahí sea el velo del templo, ¿verdad? Esa puerta de entrada. Pero el velo del templo era algo grande. Era como si dijéramos que viniera de un lado a otro. Algo grande. Donde el sumo sacerdote penetraba, iba una vez al año para ofrecer sacrificio por el pueblo. Una vez al año. Pero ahora cuando Jesucristo dice estas palabras, dice que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. O sea que Dios, quien lo había puesto, lo había instituido, Dios lo está quitando. ¿Por qué? Porque ahora el sacrificio de Jesucristo toma ese lugar. Jesucristo ya derramó su sangre y ahora ya no hay más sacrificios. ¿Saben por qué? Mire, van 2000 años que no existe el templo de Jerusalén. Siempre he pensado, ¿verdad? En uno de los futuros mensajes que quiero traer es acerca de este templo que no existe hoy día. 2000 años que el templo no existe. Dios lo quitó. Pero ese templo va a ser hecho otra vez. Y tal vez muy pronto. Yo escuchaba estaba escuchando, bueno, por supuesto que no todo lo que uno escucha tiene que ser, pero no hay duda de que sí vivimos en un tiempo bien difícil. Y pudiéramos estar viviendo en un colapso, donde va a venir un colapso de la economía de esta nación. Y vemos cuántas cosas han sucedido desde que vino el COVID ¿Cómo ha afectado a la economía? No, por supuesto que lo que yo voy a decir es algo que han pasado años, pero
Cuando yo tuve mi primer carro, yo le echaba gasolina de la mejor a 25 centavos el galón. 25 centavos. Creo que hoy en día, por ejemplo, en California, no sé allá cómo está en Michigan, pero en Chicago está carísima también. Yo escuchaba una vez, como yo, fíjese, la primera casa, le digo, la primera casa que yo compré pagué 13,500 pesos. En Chicago, de ladrillo. Tenía arriba un apartamento, tenía el primer piso y tenía sótano. 13,500. Ahora ni un garaje. La entrada nada más del cemento vale los 13,500. Y yo escuchaba por noticias, bueno, algún día las casas van a valer 200,000. Y digo, esta gente está loco. Pero no, es que la Biblia habla de todo esto. Y los que hemos vivido en esa ciudad como Chicago sabemos lo que pasó. Hubo un colapso. Yo acabé de salir de Chicago cuando vino eso. Acabé de salir, 2008, 2007. Yo había salido y vendido la casa que tenía. Pero imagínense, pero si en el 2007 yo la vendí, en el 2008 se cayó todo. O sea que si me queda un año más, pierdo todo lo que había invertido. Entonces, cuando regresamos otra vez y quiero terminar esta primera parte. Cuando el Señor Jesucristo dice, consumado es, le dice a ese criminal, hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿necesitó algo diferente para salvarse? Nada. Eso era suficiente. Mire, para uno salvarse, lo que usted necesita es creer en Jesucristo. Lo otro que uno lo vemos añadido en las denominaciones, iglesias, religiones, los hombres, es el otro evangelio que ha causado tanto problema y divisiones que las personas, muchos no quieren ni saber del cristianismo, ni de las iglesias. ¿Por qué? Porque le han añadido al evangelio de Jesucristo tantas cosas. Si yo no me bautizo, no soy salvo. Usted va a iglesia por iglesia, hay muchas. Que usted tiene que bautizarse para ser salvo. Eso es mentira. Y el próximo mensaje, Dios mediante, yo quiero ir especialmente al lugar del bautismo. Para que usted pueda ver. Nada más lo voy a dejar con esta pregunta que le voy a hacer. Si Jesucristo dijo, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahora el apóstol Pedro me dice, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. ¿Qué yo voy a hacer? ¿Obedezco a Cristo o obedezco a Pedro? Ahora el asunto es que la persona va a decir, bueno, pues los dos son la palabra de Dios. Muy bien, y es ahí donde yo quiero explicar el próximo mensaje, si Dios me lo permite. ¿Cuál es la diferencia de que Jesucristo dijo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y Pedro dice en el nombre de Jesús?
voy a explicar, Dios mediante, el próximo domingo. Los dos tienen razón, déjeme decirle. Pedro tiene razón, porque es la palabra de Dios. Pero Jesucristo tiene la razón, porque Él es Dios. Y Él es el que manda. Él es el que dicta. Entonces quiero explicar esa diferencia. Los gentiles y los judíos. Son dos cosas diferentes. Son dos pueblos diferentes. Son dos mandamientos diferentes que Jesucristo da uno y Pedro del otro. Por supuesto que en 35, 40 minutos no puede uno llevar un mensaje de esta índole en una forma completa, detallado. Pero Dios mediante, si el Señor me concede volver otra vez, si Cristo no ha venido, le voy a dar más versículos a usted para que usted pueda distinguir y ver y saber de que al Evangelio de Jesucristo, ese sacrificio en la cruz que Él hizo, no se le puede añadir nada, absolutamente nada. Pero vivimos, y esto siempre ha estado, déjeme decirle, esto no es desde ahora, desde el principio comenzó. Pero en nuestros días ha incrementado estas añadiduras y estas mentiras por amor al dinero. Padre, muchas gracias. Gracias, Padre, por este día, gracias por este mensaje, gracias por su palabra. Gracias por las personas que están escuchando, van a escuchar este mensaje, este tema. Padre, que su Espíritu Santo lo lleve a lo más profundo de sus corazones, sus mentes, su alma, su espíritu. Y que puedan entender y aceptar que el Evangelio de Jesucristo es perfecto. Que su muerte en la cruz del Calvario, sepultura y resurrección es la perfección para la salvación de las personas que no necesitan nada más. Todo lo otro es otro evangelio. Todo lo otro es perturbar la verdad y estorbar el evangelio de Jesucristo. Y Padre, el único que puede llevar estas cosas al corazón del hombre y pueda convencer a las personas es el Espíritu Santo, que usted ha puesto en la iglesia para dejarnos saber estas verdades. Muchas gracias, Padre, le doy a usted, mi amigo que me escucha. Lo único que tú necesitas para salvarte es creer en Jesucristo. No hay más. Lo otro que pueda venir es por gratitudes, porque estás agradecido y porque quiere obedecer a Dios. Pero la salvación es gratis. Y no hay que añadirle absolutamente nada. Mi amigo, en este momento, Dios te ofrece esa salvación en su Hijo Jesucristo. En ese sacrificio que Él hizo en la cruz. Que si tú crees en Él, como creyó aquella persona que estaba muriendo allí y Él le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, también tú hoy estarás con Él en el paraíso. Pero ya no en el paraíso en el seno de Abraham, sino en el paraíso del cielo donde Jesucristo está. Porque todo cambió en la muerte de Jesús. Muchas gracias, Padre, le doy en el nombre de Jesucristo y que este mensaje sea para su gloria y para su honra. Porque así usted lo ha establecido. Amén y amén.